doctora Hilda Cristina Mazariegos Herrera. Es doctora en Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de México, y bueno, es maestra de Ciencias Antropológicas en la misma institución. Y también tenemos a Eunice, ¿cierto? Eunice es magíster en estudios de género de la Universidad de Pontificia, la Universidad Católica de Perú, y es licenciada también en antropología. Tenemos 2 antropólogas aquí, así que es un gusto realmente tenerlas por acá y poder abordar temas que sé que van a ser muy interesantes en este momento. Me gustaría escucharlas. Comencemos con la doctora Cristina. Hola, buenas tardes. Es un gusto estar aquí con todas, todos y todes. Yo solo quiero aclarar que soy doctora por la Universidad Autónoma Metropolitana, la Unidad de Iztapalapa. Y bueno, supongo que seguiremos como el guión de las preguntas que nos compartió Adolfo, ¿no? Entonces, me parece que la primera pregunta era, pues, ¿de qué manera es posible deconstruir en el imaginario religioso cristiano el discurso o mensaje religioso de pureza sexual en las mujeres? Híjole, yo creo que no hay una respuesta como... es muy complicado dar una respuesta tan clara y concisa. Me parece que apela a un proceso también histórico de reconocimiento, una de los cambios en el tiempo, ¿no? Otra, me parece que es bien importante contextualizar la Biblia, que es el texto a partir del cual se basan varios de estos argumentos, ¿no? Y que se nos olvida que la Biblia fue escrita en un periodo histórico particular, ¿no? En una sociedad y una cultura también muy distinta a la que hoy nos acoge a nosotras, a nosotros y a nosotros, ¿no? Totalmente distinta a las realidades latinoamericanas, además muy marcadas por varias situaciones y conflictos armados, sobre todo en Centroamérica, por ejemplo. En el Cono Sur. Entonces, me parece que la lectura de este texto, que es el referente y también un texto que a la vez es utilizado como para ejercer el poder por parte de algunas de las autoridades eclesiales, también por otro lado está siendo un instrumento para la defensa de los derechos de las mujeres. Y es por eso que es tan importante como aterrizarla a las mujeres de hoy, ¿no? O sea, siendo un texto indispensable para entender el quehacer eclesial, la práctica religiosa de las mujeres. Por supuesto hay que ponerla en diálogo, o sea, es como actualizar a la Biblia, ¿no? Pero eso también va acompañado, me parece a mí, de una formación o del acceso a información que vaya más allá de este único texto, ¿no? O de las paredes de las iglesias. Es decir, me parece que es súper importante que tanto los líderes como las lideresas de algunas iglesias que ya, pues las mujeres pueden ser obispas, pastoras y acceder a los cargos altos de liderazgo, pues se abran a otro tipo de bibliografía, ¿no? Se abran a otro tipo de información y conozcan, estén interesados realmente en conocer los procesos corpóreo-afectivos, ¿no? Viven las mujeres y escuchar a las mujeres y por supuesto, como dice la teología feminista, pues leer la Biblia con ojos de mujer, con cuerpo de mujer, sentirla con cuerpo de mujer, ¿no? Y hablarla con voz de mujer. Entonces, pues digamos, de manera general pensaría eso, pero insisto, no creo que sea como algo que pueda modificarse de un día para otro, lastimosamente, ¿no? Así es, completamente. Tienes toda la razón, doctora. Me gustaría escuchar a la doctora Eunice Prudencio, que nos hable un poquito acerca de esta pregunta y que se presente también. Buenas noches a todos, todas y todes. Todavía no soy doctora, gracias por presagiar un futuro próximo quizás. Mi nombre es Eunice, soy magíster en estudios de género y bueno, para mí es un gusto estar aquí en este diálogo, ¿no? Poder encontrar sentipensares respecto y en este contexto en el cual estamos viviendo todavía, donde estamos continuando en la lucha de los derechos en muchos países, ¿no? Entonces me parece, de los derechos de las mujeres específicamente.
Entonces es bueno tener estos espacios de poder dialogar. Y siguiendo la línea de Cristina, también respondiendo a la primera pregunta, ¿no? Cómo deconstruir el imaginario o este mensaje o los discursos de pureza sexual en las mujeres. Coincido en contextualizar, y para deconstruir primero hay que entender el esquema desde donde está construido justamente este mensaje de pureza sexual, ¿no? Entonces, hablando de construir, hay que entender que la pureza sexual entendida ahora no es la misma que se entiende, por ejemplo, en los años 70 en los países latinoamericanos, o digamos en Estados Unidos, o durante los procesos de colonización de los países también latinoamericanos que hemos ido viviendo, ¿no? Y también en los mismos momentos en los cuales se han escrito los textos bíblicos, o posiblemente fueron escritos los textos bíblicos, porque corresponden a estructuras, políticas sociales, económicas, sumamente distintos y distintas, ¿no? Entonces, en esa apertura también que Cristina menciona sobre ir a ver otros espacios o aproximarnos o ir un poquito más allá del texto bíblico, o acompañar el texto bíblico con otra bibliografía, con otras formas de ver el mundo. Existe una autora, por ejemplo, que se llama Mary Douglas, que tiene un libro que se llama Pureza y Peligro, donde nos habla justamente de dónde surge o cómo en las religiones mucho más antiguas el tema de pureza está presente, ¿no? O sea, ¿qué pasa con la pureza? Es como un límite, ¿no? Un límite que si se pasa, eh, que si se transgrede la prohibición, hay una condición de impureza, ¿no? Entonces, la suciedad ofende el orden, entendiendo que el orden también es una construcción, ¿no? Entonces, y el orden pertenece a una estructura social, ¿no? No el orden es bastante arbitrario, los ordenamientos son arbitrarios, y por ende, la pureza sexual también lo es, ¿no? Entonces, es importante reconocer que estas estructuras sociales y estos ordenamientos también están atravesados por el tema de género, ¿no? Donde los ordenamientos para varones y para mujeres no van a ser los mismos, ¿no? Entonces los límites de lo puro, de lo impuro, de la prohibición, de lo que está permitido en el relato bíblico incluso, van a ser bastante tenues y movibles, ¿no? Entonces lo que vamos a comprender ahora por pureza sexual es importante contextualizarlo, reconocer hasta qué punto ahora, digamos, a qué se le llama pureza sexual dentro del contexto capitalista en el cual vivimos también, con las diferencias sociales y las experiencias de cada país y de cada, o viendo la diversidad religiosa que todos y todas tenemos también, ¿no? Entonces, creo que por ahí podemos tener una entrada siguiendo lo que Cristina menciona. Gracias. Claro que sí. Sí, tienes toda la razón en cuanto a tener que enfocarnos mucho en la parte del contexto y sobre todo la parte social de lo que vamos a hablar. En referente a este tema, me gustaría escuchar de la voz de Priscila, qué nos puede decir acerca de esa pregunta. Gracias, Kenneth. Bueno, pues en concordancia con Eunice y Cristina, que estoy en esa misma frecuencia, y para abonar un poquito también a todo lo que se está conversando, pues como decía Cristina, pues no hay respuestas únicas, no hay fórmulas, quisiéramos que las hubiera, ¿verdad? A veces, sobre todo en estas situaciones que vivimos las mujeres diversas en el mundo religioso. Yo creo que podemos también apostar de maneras como muy concretas a otras imágenes de lo divino, ¿no? Otras imágenes de la divinidad, de lo que llamamos Dios, porque justamente ese Dios patriarcal que ya sabemos que se ha instaurado e impuesto, funciona a la vez como el ente regulador, ¿no? De los cuerpos, de la sexualidad, de las mujeres en específico. Entonces, en la medida que ese Dios intocable en nuestra diversa cultura latinoamericana, que es muy religiosa, yo creo que podemos ir apostando por
por una libertad, si le queremos llamar así, creo que hay otras palabras que lo pudieran reflejar mejor, pero por una sexualidad que se pueda vivir en esa libertad, con esa apertura, sin la voz del amo, sin la voz de ese creador en el Edén, ¿verdad? Que está ahí cuidándonos, y específicamente donde sabemos en los relatos del Génesis que Eva es la que sale peor parada, ¿no? Y podríamos decir como Mary Condren que justamente el tema de Eva y la serpiente, en Eva y la serpiente se funda, ¿verdad?, ese mito del patriarcado, que obviamente repercute en cómo ejercemos la sexualidad, en cómo nos miramos a nosotras mismas, cómo podemos seguir viviendo una fe, vamos a llamarle dentro del marco judeocristiano, pero que no tenga que ver con esas imágenes del Dios autoritario, del Dios amo, del Dios regulador y castigador, ¿no? Yo creo que en ese sentido, para muchas mujeres que están en las iglesias hoy día, que son muchísimas, ir reconstruyendo las imágenes de lo divino puede ir contribuyendo a la vez a la vivencia de una libertad sexual, de una autopercepción distinta, con más apertura, y como también decía Cristina, el tema de la formación en hermenéutica y teología feminista en todas sus expresiones es vital, ¿no? Para decir algo que pueda ir sumando a este diálogo. ¿Puedo? Sí, claro, adelante, por supuesto. Ahora que las escuchaba también, pensaba justo como en esta otra exiliada, que es Lilith, ¿no? Y que además es exiliada por usar su cuerpo y por apropiarse de su propio disfrute y su goce, ¿no? Entonces me parece que el tema del deseo también es muy importante platicarlo y tomarlo en cuenta como una reflexión teológica, antropológica, en el que además podamos reconocer que así como hay cuerpos diversos, hay deseos otros, ¿no? Hay multiplicidad de formatos de deseos, y que esta idea o esta noción de pureza lo que hace es seguir reproduciendo ese orden del que hablaba Eunice, pero a partir de una sola idea como de un solo cuerpo, ¿no? O sea, de una sola idea de cuerpo y de cómo ese cuerpo debe ser vivido, deseante y deseado, ¿no? Y es un cuerpo, por eso pensamos, creo, o por eso decía yo esto de contextualizar la Biblia, porque el cuerpo que a veces se nos pone, o que se nos pone regularmente como el cuerpo deseante y sujeto de deseo, es un cuerpo que no concuerda con nosotros, o nosotras, o nosotres, ¿no? Es un cuerpo con rasgos occidentalizados, ¿no? Es un cuerpo con unas proporciones específicas, etcétera, ¿no? Y me acordaba que justamente hace como unos 3 meses escuchaba Teología sin Vergüenza y estaba un pastor reflexionando desde la afroteología, y no me acuerdo su nombre, pero él decía que cómo es que nos dicen que estamos hechos a imagen y semejanza, cuando la imagen que a él se le aparecía era la de un hombre pues barbón, con ojos claros, con rubio, ¿no? Un cabello sedoso, y decía, híjole, pues es que yo no estoy hecho imagen y semejanza, ¿no? O sea, desde ahí hay que empezar a cuestionar también esos esquemas, ¿no? Entonces, pensaría que justo hay que cuestionar y erradicar, por lo menos, empezar como un proceso reflexivo, que yo creo que el proceso reflexivo es el inicio o el gestante de las resistencias y las transformaciones, ¿no? Pues eso, desarticular la pureza y decir, bueno, pues hay cuerpos diversos, deseos otros, y también emociones múltiples, ¿no? Y que es necesario también entender que las congregaciones están conformadas por ellos, ¿no? O sea, las congregaciones están conformadas por una diversidad de rostros, de cuerpos y de deseos, ¿no? Me quedaría. Y hablando un poco acerca de esas acciones que son indispensables, ¿cierto? Frente a las comunidades religiosas que
de pronto tratan, intentan continuamente reprimir y controlar lo que es el libre desarrollo sexual de las mujeres. ¿Qué creen ustedes? De pronto, ¿qué acciones son necesarias para poder lograr que esta situación no se dé, de reprimir, de controlar lo que es el libre desarrollo sexual de las mujeres? Si quieres, comenzamos con Eunice, ya que ya... Gracias, sí. Creo que, al igual que yendo en la imagen de diversidad, una de las cuestiones que mencionaba Priscila me parece importante, ¿no? Los imaginarios, la noción de corporalidad, los deseos, el placer que está presente son importantes para este libre desarrollo sexual. Y esto se manifiesta, digamos, en cómo podemos también reconocer la multiplicidad de relacionamientos que existen, ¿no? Entonces eso incomoda. Y realmente crear, siguiendo un poquito la línea de esta autora que les mencionaba, crear desorden, justamente para crear espacios múltiples de entender los relacionamientos, entender que la sexualidad también es una construcción, y que los imaginarios, las representaciones que se tienen de sexualidad van a variar a través del tiempo, y lo que comprendemos ahora también es algo que va a cambiar. Y es algo, y no como algo ahistórico, ¿no? como algo que ha sido inmutable a través del tiempo, sino más bien algo a lo que nos podemos acercar, algo que podemos explorar. Entonces, en este reconocimiento del deseo, de ver múltiples imaginarios, también está también el placer, ¿no? Digamos, cómo vivimos el ejercicio del placer, cómo se aproxima en este caso a las niñas, adolescentes, varones, mujeres, población LGTBIQ, poblaciones indígenas, personas con discapacidad, a esa noción de placer, ¿no? Porque hay ciertos cuerpos que pueden sentir, o están, digamos, mucho más permitidos del disfrute del placer. Entonces, yo creo que tener espacios donde las mujeres podamos ser escuchadas, escucharnos, en este caso, ¿no? Donde se pueda también ir debatiendo esas múltiples formas de ser, no el deber ser, sino el ser que nosotros entendemos, que nosotros nosotros podemos ir viviendo, y también ir aprendiendo de esos espacios, ¿no? Porque la sexualidad, digamos, o la libertad sexual no va a ser entendida de igual manera en las comunidades indígenas como las entendemos en las zonas urbanas, ¿no? Entonces, donde también se han creado estereotipos sobre, digamos, cómo se manifiesta la sexualidad, y cómo la iglesia ha ido también construyendo estas coacciones respecto a la manifestación de ciertas sexualidades, ¿no? Y también con personas con discapacidad, por ejemplo, ¿no? Que sus cuerpos no deben sentir placer porque tienen limitaciones, las limitaciones construidas desde la cultura, desde una cultura capacitista también. Entonces es importante ir viendo, creo, estas acciones de escucha, de estas acciones de visibilización, que hay otras formas, y que parten en lo que Priscila decía, ¿no? De estos imaginarios, que pueden ser múltiples también, y a los que nos podemos asir, y que podemos ir construyendo desde las propias experiencias que nosotros vamos teniendo, ¿no? Me parece muy interesante el aporte de Eunice, y sobre todo el hecho de que no solamente se trata de que nos escuchen, sino también de poder escuchar. Creo que muchas veces el poder escuchar a otras situaciones frente a la vivencia y cómo lo viven, nos ayudan a conectar y obviamente a encontrar respuestas, ¿cierto? Entonces me parece interesante muchísimo ese aporte, y bueno, continuemos con Priscila. Pues sí, fíjate que se me vienen a la mente muchas ideas, muchas buenas ideas de acciones, o buenas acciones, pero quizás no sea tan buena idea porque implicaría un desastre en las comunidades, en muchas comunidades de fe, porque tristemente ya sabemos que la inmensa mayoría de estas comunidades, de estas iglesias, no hablo de todas porque hay muchos espacios disidentes, pero la mayoría pues no están dispuestas a ceder los privilegios, no están dispuestas a en verdad desafiar sus creencias, su teología, su conservadurismo, su fundamentalismo. Entonces,
es complicado porque, por supuesto, como decía Eunice, hay que buscar estos espacios, ¿no? Generar esos espacios de reflexión, de debate, y yo creo que, y sigo apostando por ello. Sin embargo, al interior de muchas comunidades religiosas, esto no va a ser posible en muchos casos. Entonces, algo práctico que me viene a la cabeza partiendo de mi experiencia y de otras experiencias que he escuchado, sobre todo, y hablo del mundo evangélico, no del católico en sí, sino del mundo evangélico, con toda su diversidad, es lo que alguna vez alguien me dijo: hay que medir fuerzas, ¿no? Hay que ver cuánto de liderazgo existente en esa iglesia, en esa comunidad de fe, tiene en verdad intenciones de que la cosa se vaya transformando. Si hay algunos líderes que quieran intentarlo, entonces es posible que se generen esos espacios de los que hablaba Eunice, ¿no? Entonces hay que hacerlo. Muchas veces se va haciendo de manera clandestina, se va haciendo en los márgenes de esas mismas comunidades o denominaciones, pero siempre con el apoyo de alguien o algunos en esos liderazgos. Obviamente los grupos de mujeres en las iglesias históricas, pentecostales o neopentecostales o carismáticas, y sigo hablando del espectro evangélico, también lo han hecho, ¿no? Han hecho sus disidencias ahí acalladas, aparentemente, pero haciendo estos trabajos de disidencia por debajo, ¿no? Entonces, me parece que eso siempre va a ser válido, pero ojalá contando con el respaldo y el apoyo y la intencionalidad real y genuina de los liderazgos, porque en esa medida se van a transformar en mayor o menor medida las comunidades de fe. Y en otros casos yo diría ya más drásticamente, posiblemente lo más saludable sea salirse de esas comunidades de fe, ¿no? Son caminos que cuestan porque a veces hemos crecido en ellas, pero hay momentos donde hay que tomar esas decisiones, sobre todo cuando nuestra integridad, cuando nuestra libertad se ve dañada. Entonces, yo creo que son decisiones, pues sí comunitarias, pero a la vez muy individuales y personales, porque a veces hay compañeras o compañeros y compañeros que quieren hacer esta diferencia y ser disidentes y luchar y ver cómo transformar esa comunidad a favor de esto que estábamos hablando, de la libertad en el desarrollo sexual de las mujeres diversas. Pero en los grupos siempre va a haber mujeres, por ejemplo, que digan: es que yo quiero, pero no me da el cuerpo, no me da la mente, no me dan las emociones. Entonces, hay momentos donde lo mejor es salirse de ahí, ¿no? Y seguir haciendo iglesia desde otros lugares. Pero en ese sentido, puedo responder esta pregunta. Lo resumo en medir fuerzas, hacer trabajos en los subterráneos, ¿verdad? En esta disidencia, en los márgenes de esas comunidades, y también pensar en la posibilidad de retirarse. Sí, yo creo que apunto mucho a ese mensaje que nos quiere dar en este momento, y es crear esa necesidad, ¿cierto? Esa fuerza. Muchas veces esas voces no es que no estén, ni que no haya la necesidad de hacerlo, sino que están acalladas. Entonces, a veces crear la necesidad, darle como el empujoncito de vamos a hacerlo, de podemos, de pasito a pasito es importante. Yo creo que finalmente se termina haciendo algo, finalmente se termina llegando al punto, ¿verdad? Y bueno, creo que es algo que posiblemente a muchas personas le han pasado, y el hecho de que no se haya podido dar la oportunidad y desistir, ¿cierto? Retirarse. Me parece una decisión completamente personal y bastante importante. Bueno, vamos a escucharlo de la doctora Cristina, que nos hable un poquito su posición frente a esta pregunta. Híjole, para alguien que es, digamos, externa a las congregaciones, es como, o sea, voy a hablar desde desde la afuera, ¿no? Desde la afuera, que también he estado dentro trabajando con mujeres evangélicas y que pues he visto justo esto que retrata Priscila, ¿no? Un ejercicio de articulación, es decir, yo creo que es muy buena la organización, ¿no? O sea, que es necesaria la organización
y verbalizar las necesidades, ¿no? Creo que eso es un pasito bien importante. Eso es algo que yo logré ver con las mujeres metodistas, por lo menos, ¿no? Donde habían distintos tipos de liderazgos, desde, digamos, los liderazgos oficiales hasta aquellos justamente al margen, pero que no dejaban de estar vinculados a estos liderazgos oficiales y que tenían una suerte de influencia en la toma de decisiones. Y eso me pareció espectacular, porque además muchas de ellas decían, no, yo no quiero ser ni pastora, no quiero estar en un cargo oficial, pero por otro lado, pues sí puedo opinar y sí estoy en contra de esto, ¿no? Y a mí me parecía fantástico eso, porque hablaba justo de este ejercicio de agencia, que no nada más, digamos que ya pasaba de lo netamente reflexivo a una acción concreta, que era, pues, no sé, que era manifestarse frente al púlpito, pues una serie de desigualdades que estaban viviendo al interior de las iglesias, ¿no? Por ejemplo, la desigualdad en torno a, con respecto a los sueldos de pastoras, ¿no? O querían, no sé, estoy un poco distraída. Ok. Estas desigualdades en torno a los sueldos con respecto a las pastoras o a la limitación de proyectos, ¿no? A mí me parecía fantástico que lo verbalizaran, ¿no? Esa me parece que es una primera estrategia importante, ¿no? Y creo que esta es una estrategia también en el sentido de cuando se viven violencias, es tan necesario enunciarlo, ¿no? Porque la enunciación nos lleva a una atención, o por lo menos a una llamada de atención de lo que está sucediendo ahí adentro. Por otro lado, también pienso un poco en sintonía con Priscila, que hay órdenes que ya están muy establecidos, que no se van a mover, ¿no? Y que no quieren hacerlo, porque pues reconozcamos que las iglesias no solo son un ejercicio ni del capital simbólico, sino también del capital social, económico y de poder, ¿no? O sea, ahí se mueven distintos capitales que muchas veces se salen quizá del objetivo primordial, que es como dar este cobijo a los fieles y a las creyentes, ¿no? Entonces, para mí creo que lo más importante o por lo menos lo que yo he visto con las mujeres evangélicas, es justo esta organización desde los márgenes, ¿no? Estas desde redes sociales, conferencias para circular información, podcasts sobre violencia de género, sobre violencia intrafamiliar, sobre derechos sexuales y reproductivos, sobre las disidencias. Creo que eso es muy importante, es decir, construir la autonomía sin necesariamente dejar de ser creyente o adscribirse a, ¿no? O sea, hay quienes sí se salen de sus iglesias y creo que también, como dice Priscila, uno no tiene que aguantar nada, ¿no? O sea, un maltrato de ningún tipo, y aún así siguen trabajando desde estos márgenes como mujeres creyentes, con adscripción religiosa, que eso me parece también otra, pues revolucionario, ¿no? No necesito la institución para decir que soy presbiteriana, que soy bautista, que soy metodista, y entonces voy a ejercer mi fe desde otros marcos donde la bandera sea la bandera de la libertad, ¿no? Y como yo conciba esa bandera de la libertad. Lo cierto es que también al interior, pues recordemos que todas y todos y todes estamos atravesados por el patriarcado, y también hay mujeres y personas de la disidencia sexual que reproducen ese orden, ¿no? Entonces también ahí hay que desesencializar ciertas identidades y ciertos roles y ciertas personas, y pensar entonces en cómo podemos erradicar pues este tabú en torno a los cuerpos y las sexualidades, que ha estado muy nutrido pues desde la noción de culpa, ¿no? Que las iglesias refuerzan cotidianamente, ¿no? Y que además se vuelve un elemento de control, ¿no? Todo justo a partir de este mito de origen, pues porque somos las pecadoras, ¿no? O sea, somos las que llevamos al pecado, o sea, ¿no? Y desde ahí cargamos distintas culpas por qué Eva no se
con tubo de morder la manzana, ¿no? Entonces pienso como apuesto por una organización autónoma de las mujeres que puede o no estar dentro de los marcos institucionales, ¿no? Eso diría. Muchísimas gracias por tu aporte. Realmente voy a hacer un pequeño resumen frente a la pregunta y creo que es importante primeramente crear espacios, ¿verdad?, en donde podamos tener la oportunidad de verbalizar esas necesidades a nivel sexual de las mujeres y que podamos también organizarnos. El tema del orden también es muy importante y algo que quiero apuntar de la doctora Cristina, y es el hecho de también buscar otras estrategias, no solamente en la iglesia, sino en otros espacios, ¿verdad? Muchas veces allí tenemos una situación bastante limitada, pero si buscamos las redes y otras oportunidades, también vamos a ser escuchados y posiblemente cambiar un poco este tabú que sí es bastante visto en las iglesias. Y bueno, saliéndonos un poquito del tema, vamos a hablar acerca del aborto, ¿verdad? Acerca de esta situación que es bastante hablada y sobre todo en frentes bastante fundamentalistas en cuanto a provida. ¿Cómo creen ustedes que debería de abordarse este tema, este discurso? Hablando sobre los fundamentalistas provida. Comencemos con Eunice. Creo que es importante empezar, y a mí se me venía a la mente esta frase de Simone de Beauvoir que dice que mientras, o sea, estar atentas, digamos, porque basta como una crisis política, económica, religiosa y los derechos de las mujeres vuelven a ser cuestionados, ¿no? Entonces, parecería que ahorita estamos en una situación más o menos similar, ¿no? Donde en muchos países, especialmente por ejemplo en Perú, de donde yo soy, la situación del derecho a decidir de las mujeres, de realmente de tomar una decisión frente a la maternidad como algo deseado, es algo que está muy lejos de lograrse, ¿no? Entonces, y es la realidad de algunos otros países de América Latina y en Estados Unidos que se ha retrocedido enormemente también, digamos, en ese proceso, ¿no? Entonces, creo que hay una sensación de siempre estar alertas, ¿no? De lo que parece haberse logrado no siempre es tan estable para nosotras como mujeres, más allá de si estamos en comunidades de fe o no, o si somos militantes feministas, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una de las primeras, creo, situaciones que vale la pena resaltar, y creo que el abordaje frente al discurso más que fundamentalista provida, que es antiderechos, porque creo que hay que también hacer esa demarcación, ¿no? Si bien el provida siempre es con comillas, creo que hay que resaltar que también es un discurso antiderechos específico de las mujeres. Creo que nos queda menos de un minuto, entonces no sé si voy a seguir hablando y se va a cortar y nos vamos todos, o no sé, sigo hablando hasta que se corte y... Si se corta, volvemos vale, al mismo link vale. de ingreso y seguimos, tranquilos. Vale. Entonces es primero reconocer que hay diversas posiciones. Creo que hay, bueno, el tema del aborto en América Latina, al menos, centrándonos en nuestros países, no es, digamos, no es un tema reciente, es algo que ya se ha ido abordando, ¿no? Y ha habido muy buenos y grandes esfuerzos y aprendizajes que se han tenido, por ejemplo, como en Argentina, con movimientos sumamente importantes también desde los estudios teológicos, pero también de la sociedad civil, aparte de las organizaciones sin fines de lucro, etcétera, ¿no? Entonces, lo valioso que es, digamos, esta organización de mujeres para hacer frente a estos discursos antiderechos, ¿no? Entonces, siguiendo más o menos esa línea, es reconocer que hay diversidad de posiciones primero dentro de las comunidades evangélicas, también católicas, y de otras organizaciones de la sociedad civil, sean religiosas o no, ¿no? Y lo importante de articular esos frentes justamente, ¿no? Y seguir articulando, digamos, frentes locales, nacionales y quizás también internacionales, ¿no? Creo que la experiencia en Argentina nos ayuda mucho porque esa oleada, digamos, vino sumamente, o sea, inspiró, no porque, digamos, en los países no habría esa propia inspiración, sino porque, digamos, se hizo muchísimo más visible y se sintió, digamos, como esta fuerza de poder seguir trabajando con otras mujeres y entender sus experiencias también.
Y justamente eso es a lo que voy, ¿no? Entonces, esta articulación de frentes que nos permite diferentes aprendizajes, justamente, ¿no? Desde las experiencias contextuales de lo que representa la lucha por el derecho a decidir, porque el contexto argentino no va a ser el mismo contexto peruano, ni el contexto en México, ni en diferentes países de la región, digamos, ¿no? Entonces, y aparte que está atravesado también por otros factores como clase, es decir, que hay mujeres que pagan para poder abortar y que no van a morir, pero otras que sí lo van a hacer y que pertenecen a comunidades religiosas y que están expuestas también a esa vulneración. Entonces, ver la diversidad de estos aprendizajes, de estas articulaciones, como un soporte, ¿no? Un soporte que se manifiesta primero, quizás en contribuciones teológicas al respecto, es decir, cómo nos posicionamos desde el discurso también, y hay un montón de teólogas que han venido trabajando arduamente justamente para desmontar estas lógicas patriarcales, machistas, heteronormadas, que se asientan en el relato bíblico desde la tradición y el dogma, más que del relato mismo, ¿no? Entonces yo creo que por ahí también podemos, digamos, ir trabajando y que esta tradición, o que estas contribuciones teológicas, perdón, puedan estar acompañadas también por contribuciones jurídicas, ¿no? O sea, el debate es el debate de los derechos, desde las políticas, ¿no? Entonces, cómo desde la ciudadanía, el cuestionamiento hacia la ciudadanía de las mujeres y el ejercicio de su derecho también está en juego, ¿no? Y está en juego, ya seas evangélica o no, seas católica o no, y que es importante reconocer esa articulación, ¿no? Y que desde la teología, desde las posturas, ya sean evangélicas, católicas o de otras manifestaciones religiosas, se puede articular ello, ¿no? Reconociendo justamente la diversidad que se tiene. Y también sin olvidarnos que justamente el Frente Antiderechos, que es, digamos, como el otro lado, tiene motivaciones políticas y de poder detrás, ¿no? Que apelan, digamos, a lo que mencionaba Cristina, el discurso de la culpa, el temor, se invierte muchísimo dinero también en poner en cuestión justamente estos derechos, ¿no? Los derechos que se han ido ganando, que las mujeres hemos ido ganando poco a poco, ¿no? Entonces, y que justamente son mujeres también que pertenecen a sus congregaciones quienes guardan silencio por miedo a ser condenadas, excluidas, y dejar el espacio de identidad, porque la religión o las iglesias son espacios de socialización también, es bastante difícil, ¿no? Y porque implica también no cumplir con las expectativas que lleva este grupo del que somos parte, ¿no? Entonces, reconocer este grupo, digamos, o este frente antiderechos que está calando súper fuerte porque hay una necesidad, digamos, de volver, y el temor que se ejerce sobre los cuerpos y que la familia se va a perder y el imaginario de familia, entonces se construye sobre los temores de las personas y de la sociedad, entonces creo que hay ir desmontando también poco a poco, ¿no? Entonces son como ideas más o menos. Claro que sí, Eunice, y bueno, también el hecho de que muchas mujeres desconocen sus derechos. Creo que también esto es muy importante entenderlo. Y es que algunas tenemos el privilegio de saberlo, pero hay muchas que, sobre todo en la iglesia, que crecen en ese entorno en donde se anulan completamente, pues desconocen muchísimo a qué tienen derecho. Entonces creo que apunto mucho a eso que dices tú de poder socializar, de poder entender esas diversas posiciones y articular los frentes para poder llegar a esa educación necesaria también. Bueno, sigamos con Priscila, tu punto de vista. Yo creo que es una pregunta complicada, como ya se ha dicho. Lo que sí, en primer lugar, creo que hay que pensarlo en el marco global, ¿no? En toda esta violencia estructural, estas agendas transnacionales antigénero, antifeministas de las que hacía mención Eunice, me parece que eso es clave. Como entender, en primer lugar, que estas agendas que llegan a nuestros países y que suenan exactamente igual,
no son inocentes, ¿verdad? Sino que son... Permítanme, por favor, le doy la palabra a Cristina, estoy teniendo un problema en casa. Tranquila, no te preocupes. Adelante, doctora Cristina. Bueno, no quiero repetir, justo iba un poco en esto que Priscila iba diciendo. Yo creo que, bueno, los grupos pro vida y los grupos conservadores en general han creado dos enemigos, ¿no? Que es el feminismo, además entendiendo el feminismo como un bloque, ¿no? Y hay un desconocimiento de la pluralidad de los feminismos, porque justo ahí está la impronta interseccional, ¿no? Es decir, hay una cuestión de raza, de clase, de etnia, etcétera, y de religión, que también, no sé si quiera seguir Priscila. Tranquila, no te preocupes. Bueno, sí, justamente esto, lo inicial de entender todo este marco a nivel transnacional, me parece fundamental para analizar este tema del aborto, del derecho a decidir. Y creo que hay muchísimo que estudiar al respecto. Por otro lado, y me voy a centrar como más en el tema de las comunidades religiosas cristianas, porque como se ha dicho, es complicado de hablar, ¿verdad? Ya solo mencionar la palabra, hay palabras que son totalmente satanizadas en los espacios religiosos, entonces me parece que algo importante a tener en cuenta, y también hablo desde la comunicación, que es otra de mis vocaciones como comunicadora, es importantísimo el tema de una pedagogía desde la comunicación, el lenguaje, los códigos de lenguaje que utilizamos. Y a esto viene a colación para mí porque una biblista y teóloga pionera en América Latina, Irene Fulques, hace muchos años me enseñó, me hacía la pregunta, ¿qué te interesa, influir o tener la razón? Entonces, esto me hizo a mí mucho ruido y creo que me marcó, ¿verdad? Porque yo creo que si bien hay una razón y los derechos no se consultan ni se debaten, y eso ya lo sabemos, sí hay una posibilidad que muchas de nosotras podemos ver, vislumbrar en cuanto a una pedagogía en las comunidades religiosas o con mujeres cristianas conservadoras, ¿verdad? Y esto me parece muy importante cuando hablamos del derecho a decidir y del aborto, porque en términos de lenguaje, por ejemplo, cuando hablamos de provida, de esta terminología provida, tenemos que admitir que ha habido un secuestro de la terminología, ¿verdad? Porque incluso nosotras lo seguimos replicando, los provida, ¿no? Cuando en realidad es una estrategia. Creo que pudiéramos contemplar la posibilidad de llamarle antiaborto, ¿no? O anti-elección o anti-derecho a decidir, justamente para ir recuperando estas terminologías, porque las personas pro derecho a decidir, las personas pro aborto, somos pro vida. Entonces, me parece que por ahí es un trabajo complejo en términos de comunicación y pedagogía, pero creo que es importante como poco a poco ir cambiando esto, ir recuperando estas causas que tenemos por el derecho a la vida de las mujeres específicamente y de las personas gestantes, ¿no? Entonces, eso me parece clave. Ya hemos hablado de la formación teológico-feminista, de las hermenéuticas bíblicas feministas, que eso me parece muy importante porque justamente lo que está como punto de partida hermenéutico o de la interpretación bíblica en clave feminista es la experiencia de las mujeres. Entonces, partiendo de ahí, pues obviamente otra teología es posible, otra fe es posible. Entonces, no es fácil y creo que en ese sentido las personas que trabajamos con comunidades, sea dentro de la institución o fuera de ella, pero que tienen un componente religioso,
creo que necesitamos más entrenarnos en una pedagogía que no sea tomada como, o sea, que no cree el estigma de inicio, ¿verdad? Y creo que eso es muy importante porque yo me he encontrado conversando con mujeres conservadoras de iglesias evangélicas, por ejemplo, o incluso con católicas, sobre el tema del aborto y que su posición inicial es antiaborto, ¿verdad? Pero en la conversación donde vamos incluyendo pistas bíblico-teológicas, pero también las realidades de muchas mujeres, va cambiando eso. Pero es todo un proceso de diálogo y de, sobre todo, crear espacios donde las mujeres y las personas en general que tienen inquietudes sobre el tema del aborto no se sientan prejuzgadas, ¿verdad? Entonces, eso me parece muy importante porque a veces muchas de nosotras ya tenemos muy claro todo. Entonces, muchas de estas mujeres y personas que tienen esta inquietud, que quieren saber un poco más, pero que son antiaborto en ese momento, que tienen la duda, ya no se atreven a preguntar. Y es esto que se llama la espiral del silencio, ¿verdad? O sea, mejor no pregunto porque me van a juzgar, porque me van a cancelar, porque, o sea, no pregunto en mi iglesia fundamentalista sobre el aborto porque me van a mandar al infierno, pero tampoco pregunto con mujeres feministas que conozco o personas progresistas que conozco porque me van a tachar de ignorante, me van a señalar. Entonces, este gran sector de personas conservadoras con inquietudes en temáticas como el aborto, en asuntos como el aborto, se quedan en silencio y son captadas con más facilidad por los grupos neoconservadores. Entonces, yo creo que en ese sentido necesitamos como entrenarnos cada vez más en una pedagogía que sea muy empática, ¿verdad? Que sea, que tome el tema de la comunicación en serio y que abra puertas a personas con muchas preguntas sin juzgarlas. Porque creo que todo esto es un proceso y si recordamos cómo cada una llegó a ser una persona pro elección, pro derecho a decidir, no fue de la noche a la mañana, ¿verdad? Para la inmensa mayoría fue todo un proceso donde para las personas religiosas cristianas la Biblia tiene un componente central y hay muchas biblistas que estamos y están haciendo un trabajo a partir de una perspectiva pro derecho a decidir. Entonces, creo que eso es muy importante y es lo que puedo sumar ahorita. Me encanta muchísimo esa posición y sobre todo el hecho de entender las realidades. Me parece que es un punto bastante importante y sobre todo cuando hablamos de salud mental. De pronto hablando desde mi punto de vista, muchas personas ignoran el hecho de que hay mujeres que sufren de trastornos mentales y que también requieren entender y saber que muchas veces terminan teniendo de pronto finales difíciles, ¿cierto? En su parto y después traen una depresión postparto y con ello una situación complicada con su bebé y demás, y mucha gente cree que no tiene salida y que no puede hacer nada, ¿cierto? Entonces me parece que entender las realidades de todas estas mujeres lo llevan a poder tener acción frente a eso, ¿verdad? Y que muchas veces terminan en finales catastróficos, en donde las mujeres terminan asesinando a sus hijos y no sabían que tenía una depresión. Entonces, es importante también entender ese punto y bueno, escuchar a la doctora Cristina, su punto de vista. Híjole, yo justo me quedo con lo que dijo Priscila, yo tenía acá en mi lista diálogo, información, ¿no? También un cuidado de cómo comunicamos el discurso científico, porque si muchos de estos grupos conservadores en realidad hacen uso del discurso científico y del discurso de los derechos humanos para argumentar su posición, ¿no? Es decir, ahí se cruzan todos estos discursos que no, efectivamente no se dialogan, ¿no? No se ponen en la mesa como una posibilidad de intercambiar las distintas visiones del mundo. Por otro lado, sí me parece como bien importante pues reconocer que acceder a la información, como ya ustedes dijeron hace un rato, y es informarnos sobre nuestros derechos también es una cuestión de privilegio. Es decir, acceder a los derechos humanos también es una cuestión de privilegio.
y de clase, ¿no? Yo recuerdo en algún momento, es algo que a mí me impactó muchísimo cuando estaba en la licenciatura, justo trabajando conversiones religiosas, en un contexto sumamente católico, pero conversiones del catolicismo a grupos evangélicos. Entrevisté a una mujer que era una obrera en una fábrica de calzado donde yo vivía antes acá en México, que es como el centro occidente. Y entonces yo le preguntaba si ella no iba a marchar o qué opinaba de la marcha del 8M. Y entonces me decía, ¿yo qué tiempo voy a tener de marchar si entro a trabajar a las 7 y salgo a las 8 y hago 2 horas a mi casa? Y pues fue un golpe de realidad, ¿no? Porque así es, o sea, muchas mujeres en este continente pues tienen que llevar comida a sus casas y resolver cuestiones inmediatas, ¿no? Entonces, justo por eso es tan importante este diálogo, esta información que puede ser como un trabajo hormiga, ¿no? Entre nosotras y nosotres, no necesariamente a través de una educación formal o yendo a las universidades o a las instituciones, yo qué sé, sino que nos apropiemos de la educación y también descentralicemos, digamos, al Estado, ¿no? de esta distribución de un saber, ¿no? Y por otro lado, pienso que efectivamente el aborto o la interrupción legal del embarazo es una decisión personal que obedece a la apropiación del cuerpo y al reconocimiento de los procesos sexuales y reproductivos. No sé qué pasó. Natalia, ¿estás bien? Natalia, sí, parece que sí. Que es una decisión como, sí, personal, digamos, de esta apropiación de los cuerpos, de sus cuerpos de las mujeres, y por otro lado es una cuestión de salud pública, ¿no? O sea, también me parece importante ver la dimensión, o sea, no es propiamente que legalizar el aborto es que le estemos pidiendo permiso al Estado para hacerlo, ¿no? Porque eso va a seguir sucediendo y eso ha sucedido desde tiempos remotos, ¿no? Y las mujeres abortan, abortaremos o yo qué sé, pero es que tengamos esa posibilidad de acceder a una atención médica digna donde no corran peligros nuestras vidas, ¿no? Y en ese sentido yo sí creo, como dice Priscila, las personas que estamos a favor del aborto pues somos personas pro vida, ¿no? Entonces creo que sí, la clave es tener diálogo en la información y también pensar el impacto, digamos, estructural que es que se apruebe la legalidad, o sea, es permitir el acceso a la salud, ¿no? De las mujeres. Y ahí me quedaría. No sé si me permiten ahí un aporte antes de pasar Claro quizás sí. a la siguiente pregunta, Claro que sí. que era en el tema de información y que quizás es importante hablar de la educación sexual básica, ¿no? La educación sexual integral justamente dentro de este esquema, porque el aborto no se constituye solo como un tema fuera o como una acción separada de la educación sexual integral, ¿no? O sea, el aborto es un derecho que está enmarcado dentro de este gran constructo que es el derecho a decidir, pero también con esta información que se supone también se da en los centros de salud respecto, por ejemplo, a la anticoncepción, que llega muchas veces en los colegios o no llega, o que se le brinda o no a las mujeres en los centros de salud, por ejemplo, que hay muchos casos de mujeres que van a los centros de salud a pedir métodos anticonceptivos y les dicen si su esposo o su pareja también están de acuerdo con ese método anticonceptivo o no, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, es un ejercicio también de violencia, ¿no? De parte de muchos estados que pueden ser laicos o no, y ahí también entra, digamos, otro factor, pero, o cómo, digamos, la educación sexual integral se da también en colegios, ¿no? Yendo un poco, digamos, a estos estados laicos que se supone tienen educación pública, o que la educación debe estar garantizada para todos y todas, pero que rara vez o pocas veces dan educación sexual integral como una opción para que justamente las mujeres puedan decidir, ¿no? Entonces, porque muchas mujeres de estas, de comunidades religiosas, van a los colegios, van a las universidades, van a los centros de salud, entonces no reciben la información
que deberían recibir y que hay un sesgo también ahí religioso que está transversalizando, digamos, cómo es la comprensión al respecto de. Entonces el aborto no está fuera de, sino está enmarcado en un espectro mucho más grande, y es ahí también donde debemos digamos, apuntar también nosotras, ¿no? Sí. Claro que sí, sobre todo el tema de la prevención, creo que es lo que tratas de pronto de marcar, Eunice, el tema de prevenir. Muchas veces si nos colocamos en el punto de vista de cuando ya la situación está, pero el tema de la educación sexual también es importante, esa prevención, poder hablar de con qué métodos contamos. Y bueno, pues aquí en Colombia también se da mucho el hecho de madres que llegan de pronto a los centros de salud pidiendo que a sus hijas también se les ayude con el método anticonceptivo desde muy temprana edad. Y creo que son personas que posiblemente ignoran esta parte y que es bueno poderla entender. Bueno, vamos a la siguiente pregunta y hablemos un poco acerca de qué piensan ustedes, cuáles son esos elementos que pueden ser indispensables para trabajar todo lo que tiene que ver con la violencia sexual hacia las mujeres en las comunidades religiosas. Si quieres comenzamos con Priscila. De los 144,000, porque es apocalíptica. Pues yo anoté algunas cosas porque hay tantas. Yo creo que en primer lugar, y justo va de la mano con lo que nos decía Eunice, la educación sexual integral me parece fundamental, ¿verdad? Y desde la niñez, que es justamente la razón por la que los grupos fundamentalistas religiosos se oponen al enfoque de género en la educación básica, ¿no? Porque el derecho a la información por parte de niños, niñas, niñes es clave para justamente identificar, entre muchas otras cuestiones, la violencia sexual, ¿no? En todas sus formas. Entonces me parece que en primer lugar eso, y la iglesia como un agente social es responsable y es corresponsable de que esto suceda. Por otro lado, la cultura de la denuncia me parece importantísima al interior, no solo de comunidades de fe, sino de organizaciones basadas en la fe, de organizaciones e instituciones teológicas, por ejemplo. Es decir, todo lo que abarque el espectro religioso. Obviamente hacemos más referencia a las iglesias, ¿no? A las iglesias locales, a las denominaciones, por ejemplo, también. Entonces, eso me parece muy importante, y esto, pues la cultura de la denuncia suena fácil, pero esto implica pues romper el pacto patriarcal eclesiástico, cosa que ya dijimos que se va complicando, ¿verdad? Porque justamente romper el pacto patriarcal eclesiástico implica que cada quien se haga cargo de sus propios delitos y pecados, ¿no? Y eso no conviene a muchos liderazgos. También, y creo que en esto entra pensando nuevamente en el tema formativo, cuestionar y desmontar conceptos teológicos como el perdón, la redención, la autoridad y la obediencia, por mencionar algunos. Creo que en la medida que reenseñemos a nivel bíblico-teológico estos conceptos desde la niñez, vamos a poder vamos a empezar a confrontar justamente la violencia sexual, porque esta violencia sexual en sus múltiples formas en el mundo religioso se deposita o tiene su base en estos conceptos, ¿verdad? Una mujer, una persona, un niño, una niña, un niño que está frente a un pastor, frente a un líder religioso, frente a un cura, frente a un maestro de escuela dominical, que le habla de obediencia, que le habla de autoridad y de una jerarquía, de obedecer a los padres en todo porque eso honra a Dios, sin explicar a qué se refiere eso. Por supuesto, es caldo de cultivo para que ese niño o niña sea abusado, ¿no? El tema del perdón,
O sea, no hablo de algo extraño. Hemos visto muchos depredadores sexuales con liderazgos religiosos ser aplaudidos cuando dan un testimonio de redención, de cómo Cristo cambió sus vidas, de cómo Dios les ha dado una segunda oportunidad, de cómo se han arrepentido de lo que han hecho. Y mucha parte de la iglesia los alaba, les aplaude, y muchos de los líderes alrededor también. Entonces, ¿por qué? Porque Dios es un Dios de perdón, ¿no? Entonces se revictimiza a la víctima, a la sobreviviente, y se vuelve a utilizar el texto bíblico y la teología como escudo protector contra depredadores sexuales. Y pues yo creo que por ahí va también una clave. Y bueno, es que hay mucho que decir, pero ya voy a terminar. Y también tiene que haber, por supuesto, un entrenamiento y una capacitación interdisciplinar, ¿verdad? Desde el derecho, desde la antropología, desde la psicología, por supuesto, desde las teologías liberadoras. Tiene que haber una capacitación, sobre todo a nivel de liderazgo, pero a nivel de la comunidad, de las iglesias. Por supuesto, protocolos y sistemas de protección accesible a todas las personas de esa organización, de esa denominación, de esa iglesia local, incluyendo y sobre todo incluyendo a los líderes religiosos, sean estos llamados pastores, curas, directores de organización, rectores, etcétera. Entonces, me parece un tema súper complicado. Creo que la última pregunta voy a poder extenderme más en lo que quiero decir, pero yo creo que estos son algunos de los elementos indispensables para trabajar el tema de la violencia sexual desde las comunidades religiosas. Entonces, es muy complicado y muy complejo porque los liderazgos no se la quieren jugar. Y yo hablo de justamente romper el pacto porque hay mucha tibieza. Y tengo N cantidad de experiencias para contar de a veces compañeros del camino que están contigo y te respaldan las denuncias, pero que no están dispuestos a sacar o a confrontar públicamente al hijo sano del patriarcado que se abandera bajo un liderazgo religioso, ¿no? Entonces yo creo que hay mucho que hacer. Y sobre todo, Priscila, atendiendo un poco a la última pregunta, y es el hecho de que muchas veces esas personas que hablan sobre su redención y sobre que Dios los perdonó y demás, y que han tenido alguna situación de violencia sexual, de violaciones, son personas que tienen un trastorno mental de fondo y que tienen que ser tratadas. Aquí el tema de la fe no es solamente indispensable, sino el de reconocer, ¿cierto? Que hay una situación que hay que tratar. Sigamos con Cristina. Adelante, doctora. Hola. Pues, ay, es bien complejo. Yo insisto justo en el tema de la educación, como ya dijeron mis compañeras, ¿no? Aunque parece algo muy obvio, a estas alturas sigue sin ser realmente aplicado, y es justamente este elemento tan obvio que está ausente y que produce a todas estas víctimas y a estos victimarios, ¿no? Yo sí creo, no siempre los agresores de violencia sexual son enfermos mentales, ¿no? También creo que ahí hay que tener muchísimo cuidado, porque entonces justo desde el discurso jurídico, legal y social se justifica a las o los agresores en la mayoría de los casos. Entonces, justo me parece que es desmontar todas estas creencias en torno a por qué un agresor sexual es un agresor sexual. Un agresor sexual es alguien que hiere, que violenta, que maltrata, ¿no? Es un violento, o sea, y necesita ser sancionado, y además necesita hacer y necesita ver una reparación del daño sustantiva. Porque efectivamente lo que sucede es que además perdón, Priscila, pero no sé si tú mencionaste el tema de la tentación, por ejemplo, ¿no? Otro concepto para justificar esto es haber caído en tentación, y entonces justo a partir de ahí yo puedo pedir perdón, y resulta que jamás hay la figura del culpable, ¿no? O sea, se desdibuja la figura del culpable, ¿no?
se le pide perdón a la víctima, pero además una víctima que tiene que entender el proceso del culpable, ¿no? O sea, no una víctima que sea reparada y que realmente tenga una justicia, ¿no? Una justicia sustantiva. Entonces sí creo que la educación es básica, la educación en torno a los derechos, en torno al cuerpo, cosas tan básicas como la propia biología o fisionomía de las mujeres. Hay mujeres, por ejemplo, platicaba con algunas hermanas que decían, es que yo nunca me he mirado la vagina, por ejemplo, yo no sé, o sea, no sé ni por dónde hago pipí, ni por dónde siento placer, o sea, son cosas que a estas alturas, que como digo, parece que son muy obvias, pero en realidad no lo son. Y creo que es importante insistir en este sentido. Y otra es que también se ha moralizado la educación sexual o la sexualidad, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Guanajuato, que es este estado donde yo vivía hasta hace 15 días, los grupos conservadores han solicitado lo que han llamado el PIN parental. Y este PIN parental es justamente poner además una etiqueta a los niños y a las niñas que son niños de familias, de la familia ideal, ¿no? Que no quieren los padres que sean educados porque eso es sinónimo de pervertirlos. Y entonces van a ser niños que ya sepa toda la escuela que ellos no pueden llevar su clase, ¿no? De educación sexual, porque además, bueno, hay una serie de mitos en torno a la educación sexual, pero este tipo de cosas también violencia los derechos de las infancias, ¿no? Negar ese acceso, negar que conozcan cómo funcionan sus cuerpos y además aprender a decir no quiero, es una violación absoluta a cada uno de los derechos de las infancias, los derechos de las mujeres, los derechos de las personas en general, ¿no? Entonces, sí creo que la educación es fundamental y voy a ir rápido porque ya se va a cortar, pero otra efectivamente es la denuncia y además creo que otra es que las iglesias se vinculen, por ejemplo, en México, no sé cómo es en Colombia, pero en México está el programa psicoterapéutico vía telefónica, Línea Mujeres se llama, que da atención justamente a mujeres víctimas de violencia o que estén viviendo alguna crisis, haya un intento de suicidio, etcétera. Está el Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar, está bueno, están Las Libres, que es justamente una organización secular que se encarga de de acompañar procesos de aborto, pero además también procesos legales de mujeres que han sido encarceladas por abortar, con sentencias como asesinato, ¿no? O sea, sentencias largas, mujeres, inclusive aquellas que han tenido abortos espontáneos. También me parece sumamente importante que las iglesias se vinculen con organizaciones que trabajan para los derechos de las minorías y disidencias sexogenéricas. En México está Casa de las Muñecas Tiresias AC y recientemente se creó la Fundación Josías, que justo intenta hacer ese diálogo entre fe, creencias religiosas y disidencias sexogenéricas, ¿no? Y pues hablar de que pues también se puede, la fe es libertaria, la fe no necesariamente es opresora, pero para eso hay que cuestionarla y hay que pues desmantelar todos esos discursos opresores, ¿no? Y eso se llevará a cabo a través de la información y del diálogo. Ok, perfecto. Bueno, sigamos con Eunice, antes que se nos acaben estos 3 minutos. Intentaré en 3 minutos o en 2. Creo que acotando un poco a lo que mencionan, si bien es complejo, yo también me quedo con el tema de la visibilidad y la información, pero también de la sororidad y el acompañamiento, ¿no? Uno de los temas que es la visibilidad y la información, justamente me ponía a pensar en lo que ustedes mencionaban y era cómo podemos trabajar representaciones bíblicas respecto a estas situaciones de violencia, ¿no? Es sumamente fácil, digamos, no fácil, perdón, es sumamente, digamos, común en las iglesias hablar desde un púlpito, digamos que Jesús hizo un milagro con los panes y los pescados, pero no se habla de las situaciones de violencia que están relatadas en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Entonces, por ejemplo, hacer una reflexión o meditación o buscar esas representaciones de que hay momentos de violencia sumamente fuertes en el relato bíblico y que merecen ser vistos, es un desafío.
Entonces, tener esas representaciones, porque las representaciones son eso, ¿no? Nos aglutinan, son pasos para la acción. Entonces, hacerlo visible y que eso pueda ser, digamos, una forma de manifestar que esa situación no está bien, es un paso para decirle, en este caso, a la víctima que puede ser silenciosa, un paso a hablar, ¿no? Un paso a la denuncia, que es lo que Priscila mencionaba, que no es sencillo, pero ya puede sentir que por lo menos puede sentirse acogida en este espacio, ¿no? En el espacio de la iglesia, pero es algo de lo que no se dice, de lo que no se habla, ¿no? Entonces, por otra parte, también pensaba justamente en que muchas mujeres justamente no reconocen que viven, digamos, en violencia en general o situaciones de violencia porque el sistema religioso donde están inmersas está construido desde relaciones de poder que no solo se manifiestan en una jerarquía de la iglesia, sino también en símbolos, discursos y representaciones que pueden ser bien, bien sutiles, ¿no? Entonces, que se manifiestan en convencimientos y situaciones de presión que viven adolescentes, niñas y mujeres en diferentes situaciones de iglesias, ¿no? Y ahorita hay varias denuncias también que se están viendo en muchos lugares respecto a esto, ¿no? Que no, o sea, que no lo veían como una situación de violencia, ¿no? Entonces, digamos que la violencia sexual o cualquier violencia de cualquier otra forma generalmente es la punta del iceberg para decir que hay una situación dentro que es patriarcal, de subordinación, machista, etcétera, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y algo que me hacía ruido también era justamente de cómo este tema de pureza sexual está presente dentro de la violencia sexual también, ¿no? Que se obvia justamente, yendo un poco al comentario y a la línea, digamos, un poco más teológica de esta mujer culpable, que representa la carnalidad y que ella es la que debe guardar la pureza sexual. Y si la violaron es su culpa. Si algo le pasó a su cuerpo es razón de eso, ¿no? Entonces, esa provocación que hacen los cuerpos femeninos hacia el otro, hacia los otros, ¿no? A los otros, esa intención del pecado que también se ha mencionado y que es importante tocar, ¿no? Y que justamente en este conversatorio, no sé si nos vamos a ir a esa profundidad, pero que estamos intentando quizás articular con estos temas que como el control, la culpa, el pecado, que están tan presentes y creo que antes que se acabe el tiempo, poder ver también la sororidad y el acompañamiento hacia las víctimas, ¿no? No es decir solamente hermanita de la diaconía o de la alabanza, date cuenta, ¿no? Sino es más bien ir tejiendo lazos de información. Por eso creo que me importa mucho hablar siempre también de las comunidades indígenas y de la población o de las personas con discapacidad, porque lo que nosotros asumimos como educación sexual básica que llega para ellos y ellas realmente no llega, ¿no? Entonces es como parece que para nosotros sí que podemos vivir en la era de los podcasts, etcétera, ¿no? Pero no necesariamente es así, ¿no? Entonces, ¿cómo hablamos de un evangelio también o de un estudio de la palabra que pueda ser intercultural? También en ese aspecto, ¿no? O sea, que abarque también estos temas. Entonces, ahí está la complejidad. No solamente decir a las personas, sí, la violencia sexual existe, pero cómo lo comunicas, que es lo que Priscila mencionaba, en estos espacios. Si ya de por sí en nuestras iglesias o en las comunidades de fe religiosas donde estamos es sumamente complejo, en zonas rurales, en comunidades indígenas, hacerlo con personas con discapacidad, que pueda llegar la comunicación hacia ellos y ellas, para que al menos puedan tener indicios de que es violencia, es sumamente importante. Entonces, hay mucho que hacer en ese tema todavía, ¿no? Sí. Creo que sí, vamos a darle la palabra a la doctora Cristina y después a Priscila para después continuar con las preguntas. Sí, pensaba un poco, bueno, ya en esto último que dice Eunice, en las personas con discapacidad, porque estoy muy cercana a alguien que está trabajando discapacidad de migración, pero es que además este es otro grupo al que no se le asume como personas deseantes, ¿no? Como se les roba, o sea, se les anula completamente como personas que de placer y complacer, ¿no? Me parece eso muy fuerte porque además es una invisibilización total de la persona, ¿no? Se niega. Pero bueno, solo era como algo que quería decir. Y también pensar que a propósito de un comentario que puso ahí
creo que fue Agus, que el patriarcado, o sea, el patriarcado es un sistema, ¿no? Y el machismo es una expresión de ese sistema, pero va más allá de las iglesias. Es decir, no necesariamente ni solo las mujeres creyentes, ni que son o que están en las iglesias, por estar en las iglesias, digamos, ya están sujetas o amarradas de las manos, ¿no? Sino que este tipo de situaciones también se ven en las universidades, ¿no? Que además se conciben como altos centros de conocimiento y razón, ¿no? Pero justo desde ahí, desde esos mecanismos de la razón y la objetividad, el ejercicio de la violencia es agudo, es sistemático y es constante, ¿no? Entonces también me parece como importante reconocer, por supuesto, lo que pasa al interior de las congregaciones, así como visibilizar que en algunas de estas congregaciones se está trabajando contra las violencias, ¿no? O sea, creo que justo también parte de erradicar o por lo menos de luchar contra estas violencias es ahora visibilizar lo que sí se está haciendo dentro de las iglesias y las mujeres están haciendo al interior de sus congregaciones en la lucha contra estas violencias. Y otra, entender que si estructuralmente, culturalmente y mentalmente no nos cambiamos de chip, por decirlo vagamente, ¿no? Estemos donde estemos, en la ONU, en la universidad, en la cátedra Fufufu, en París, en Francia, en donde sea, vamos a seguir reproduciendo ese sistema, ¿no? Entonces, creo que ahí, digamos, el mayor trabajo es deconstruir desde la cultura y la sociedad todos estos discursos opresores, discriminatorios, sexistas y misóginos, ¿no? Adelante, Priscila. Pues bueno, yo creo que nos faltaría otro webinar para hablar de la violencia sexual, porque es tanto, pero yo creo que un agravante enorme en el ámbito religioso con el tema de la violencia sexual tiene que ver con lo que hablábamos de la imagen de Dios, ¿no? Porque justamente muchos de estos abusos se cometen en nombre de ese Dios, a partir de una manipulación. Entonces, con la red de teólogas, pastoras, activistas y lideresas cristianas, de la cual formo parte, que es la red Tepali, en conjunto con otras organizaciones, por ejemplo, hemos trabajado en proyectos para ayudar a tipificar el delito de abuso eclesiástico. Y esto es muy importante porque, si bien es cierto, esto ocurre en el ámbito académico, en todos los ámbitos, y que cada uno de estos ámbitos tiene una dinámica que, aunque se reproduce casi de la misma manera a partir de una dominación y un abuso de poder, una relación de poder, en el ámbito religioso tiene este componente de lo divino, ¿verdad? Porque tú te puedes meter, aunque no tengas mucho resultado, con un comité académico para hacer una denuncia, o puedes lograr enfrentar a un profesor. A veces no, muchas veces no. Pero hacerlo con alguien que te habla en nombre de Dios, cuando tú eres una mujer de fe y que crees en la voluntad de Dios y que el pastor o la persona viene a hablarte en nombre de ese Dios en el que tú crees, eso es la parte más complicada. Porque ¿cómo lo logras? Es Dios, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, por eso creo que estamos hablando justo de la violencia sexual en el ámbito religioso, porque es muy difícil. Entonces, yo creo que además de todo lo que estamos conversando, justo tiene que ver con este desmontar conceptos teológicos en las enseñanzas bíblicas cotidianas, ¿verdad? Enseñar la Biblia desde otro lugar, enseñar, como decía Eunice, por ejemplo, el libro de los jueces, que es el libro más terrible en cuanto a narrativas de violencia sexual, y mostrar que la Biblia, no toda la Biblia es palabra de Dios, ¿verdad? Sino que hay mucho en esa Biblia que es totalmente patriarcal, que no hay forma de salvar ese texto bíblico y que no hay relectura feminista posible a ese texto. Entonces, admitir eso es una gran posibilidad de liberación para muchas de nosotras y muchas personas que han vivido la violencia sexual y que somos sobrevivientes de ello. Y poder decir, ok, el mensaje de Dios para mí
o de la divinidad para mí es liberación, es denuncia y es esperanza, es amor, es solidaridad, no es complicidad, ¿verdad? No es poderío. Entonces, yo creo que hay mucho que hacer en ese sentido. A la vez hay que reconocer también, si bien hay agrupaciones religiosas como la Red Tepali, como la Red Josías, como todo esto que hemos mencionado, que podemos mencionar otras, e iglesias, no son tantas. Y todavía, yo digo, tenemos esta tarea pendiente de tener un mecanismo real para hacer un sistema de denuncias dentro del ámbito religioso que sea funcional. No lo tenemos hoy, pero creo que estamos trabajando algunas y algunos grupos para lograrlo. Entonces, ¿qué le podemos decir a las personas sobrevivientes de violencia sexual? Sí les decimos denuncien, ¿verdad? Pero eso es tan fácil de decir y tan difícil a la vez, porque quiero mencionar otra cosa. Hemos estado hablando de grupos fundamentalistas y neoconservadores religiosos. Pero yo tengo que señalar, y no me voy a cansar de decirlo, que los grupos progresistas, llámense religiosos, académicos, movimientos sociales de derechos humanos, para nada están exentos de la violencia sexual. Y esto es más peligroso. ¿Por qué? Porque hay muchos depredadores sexuales feministas, ¿verdad? Que hablan de género y masculinidades. Entonces, en ese sentido hay que tener el ojo bien abierto. Yo les voy a decir dónde yo aprendí qué era la violencia sexual. Fue hace muchos años en un congreso de mujeres neopentecostales que se llevó a cabo en la Ciudad de México. Y fue una psicóloga, la cual quiero mucho, de ese grupo. Bueno, no puedo contar toda la experiencia por tiempo, pero lo que quiero decir es que la Espíritu Santa está presente en todos lados, ¿verdad? Y que también debemos tener el cuidado de decir, es que eso pasa en esos grupos, porque no saben, porque no han releído la Biblia. Ojo, también pasa donde hay feministas, donde hay luchadores de derechos humanos, donde hay académicos de género. Entonces, yo creo que es mucho más lo que podemos hacer, y yo creo que en el ámbito donde estemos cada quien, hacernos acuerpamiento con las que estemos, ¿verdad? En este momento, pues obvio, me pongo a la disposición, y sé que mis compañeras también, y sé que quienes están en Colombia haciendo este esfuerzo también, aún sin que tengamos estos mecanismos que sean totalmente funcionales, pero por lo menos acuerpar, por lo menos escuchar, porque hay muchas víctimas y sobrevivientes de abuso sexual en el ámbito religioso específicamente que no hablan, porque lo que ya sabemos que pasa, ¿quién les va a creer? ¿No? Entonces, yo creo que en ese sentido, a veces solo hablar y que alguien te crea y se indigne por lo que te pasó, es el primer paso hacia una etapa de sanación, ¿no? Entonces, es complicado, pero yo no quería quedarme sin decir esto como alguien sobreviviente de violencia sexual que ha pasado por el tema jurídico, que es totalmente terrible, que es súper revictimizante, y que por supuesto en el ámbito religioso también es revictimizante. Y como decía Cristina, también quiero decir, estamos tratando de hacer algo a favor de las sobrevivientes de violencia sexual. Sin embargo, estamos todavía en un camino inexplorado, pero con mucho compromiso. Entonces yo creo que es bueno tener estos espacios, y que quienes nos escuchen sepan que hay personas que te van a creer y que van a caminar contigo. Muchísimas gracias por esas palabras, de verdad, Priscila, las sentí. Y de verdad, gracias por este espacio, gracias por compartir sus experiencias, por compartir sus conocimientos. Sé que hay muchas personas que posiblemente no hablan por miedo, pero bueno, aquí tenemos la oportunidad de hacerlo, y me gustaría dar la oportunidad, si alguien desea hacer alguna pregunta, dar este espacio para poder escucharlos. Por allí habían varias preguntas, pero creo que se borraron con todas las cerradas del Zoom, pero bueno, me gustaría que levantaran la manito si lo quieren escribir por el chat.
Sí, y disculpas por el tiempo, sí, porque realmente ha estado un poquito entrecortado. Pero bueno, ¿quién quisiera de pronto preguntar, hablar acerca de todo lo que hemos expuesto en esta noche? Agus creo que tenía la manito levantada ahorita. No sé si desea hablar. Hola, ¿cómo están? Un gusto Hola. desde Argentina. ¿Cómo andan? Muy bien, Agus, ¿cómo estás? Bueno, primero gracias por generar este espacio. La verdad que es muy, muy importante, es necesario, sobre todo para aquellas mujeres que atravesamos nuestra vida en un ámbito de comunidad de fe, y ser feminista y creyente es muy difícil. Es muy difícil porque, bueno, en mi país me encantó lo que me explicaba Cristina, ¿no? De esto de lo que es el patriarcado y demás. En mi país se avanzó mucho en cuanto a lo que es el movimiento feminista y demás, por fuera de lo que son las instituciones y comunidades de fe. Y para una feminista como yo, que es creyente, para lo que es el feminismo no religioso, el feminismo común de la Argentina, soy un poco rechazada, porque represento a alguien o algo que les hizo muy mal. Y dentro de las instituciones o comunidades de fe, soy rechazada, entonces estoy como ahí en el medio. Yo digo que soy como el jamón del sándwich, ¿no? Eso es lo difícil. Un poco lo que yo planteaba, que en mi caso particular, como me atraviesa esta situación y trabajar con mujeres de fe, cristianas en este caso, cristianas evangélicas, y que viven una situación difícil, es muy difícil poder deconstruirlas y poder llenarlas de herramientas, porque ellas están basadas en un libro, que es la Biblia, donde dice, como por ejemplo, que podemos tener un espíritu, el de Jezabel, como que somos las culpables un poco, ustedes lo decían, ¿no? De todo lo que sucede. Entonces la pregunta sería, ¿hay manera de poder desmistificar un poco la Biblia, espacios o lugares donde se pueda? En mi caso particular, creo en Dios, creo en Jesús. Hace 3 años me salí de lo que es la institución convencional, hago iglesia alternativa, no soy más evangélica, no soy de ninguna religión, y hago muchas cosas acá dentro de mi país. Después pueden ver en un canal que tengo, Proyecto Hijo Pródigo, hacemos muchas cosas en la calle y demás, pero a mí me cuesta como darle herramientas a este tipo de mujeres, porque cada vez que uno les va a hablar de sus derechos o de cosas que pueden acceder, la realidad es que están atravesadas por un libro escrito jerárquicamente donde nosotras no tenemos ni voz ni voto. Entonces, ¿qué consejo me darían en cuanto a eso, no? Porque hasta a veces explicarles que hay textos de la Biblia que no dicen eso, que no son así, es muy fuerte. Entonces prefieren ese tipo de esclavitud antes de ser desterradas. O sea, en mi caso, en la institución que yo iba me dejaron de hablar, vínculos de 11 años, no los tuve más. O sea, es duro para una feminista creyente, ¿no? El poder salir de ese lugar. En conclusión, ¿qué consejo me dan? ¿Cómo lo viven ustedes, sobre todo aquellas que trabajan con comunidades de fe feministas, ¿no? ¿Cómo lo viven el tema de ese bendito libro que nos vendieron como la verdad absoluta y nos pusieron a nosotras que salimos de una costilla y no sé qué más? No sé quién desea conversar. Cristina, adelante. Priscila. Bueno, como Priscila, sé que ya tiene más información al respecto. Yo solo voy pues está Tepali, justo esta red de teólogas, lideresas, pastoras, ¿no? Feministas, que yo creo que es un gran espacio, son mujeres extraordinarias, y creo que es también importante tal vez cruzar fronteras y dialogar con mujeres de otros puntos geográficos y ver cómo están avanzando en sus propios procesos, en sus propias denuncias. Ahí está un libro que recientemente se publicó, la editorial CUPSA, me parece, sí, y lo coordina Melanie Cruz, que se llama Arrebatando el Reino, y es una serie de reflexiones de justamente pastoras, teólogas, creyentes, feministas o desde la perspectiva de género, donde reflexionan justo distintas violencias a partir también de pasajes bíblicos, de personajes femeninos de la Biblia, ¿no? Es decir, ahí hay un recurso bien poderoso, resaltar esos personajes que aparecen en la Biblia y que empoderan y que nos muestran otras realidades de las mujeres
bíblico, bueno, de la Biblia, ¿no? Y pues eso, yo diría eso, le doy la palabra a Priscila porque ella tiene experiencia. Gracias, Cristina, y sobre todo gracias, Agus, por tu compartir. Es complicado, ¿verdad? Ya hemos hablado de la Biblia, de este libro que ha sido sinónimo del manual de vida de la palabra de Dios. Pero yo creo que hacer esta separación entre que la palabra de Dios no se limita a la Biblia, sino que hay parte de la palabra de Dios, si lo hablamos en términos de una fe cristiana que se deposita en este libro. La palabra de Dios sigue siendo progresiva, ¿verdad? Nos atraviesa hasta hoy. ¿Por qué? Porque al final la Biblia es un relato, o son una serie de relatos, historias y experiencias y pensamientos de una divinidad que camina con su pueblo, ¿verdad? En sus necesidades, en sus aciertos, en sus deseos más profundos. Por lo tanto, esa misma divinidad o compleja divinidad, como le queramos llamar, nos sigue acompañando hoy a las mujeres diversas, a la humanidad y a todos los seres vivientes, sintientes, etc. Entonces, yo creo que mirar el texto bíblico como eso nos ayuda a desmontar la idea del libro que no se puede tocar, del libro sagrado, del libro que no se puede cambiar ni una coma, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido aprender un poquito la historia de la conformación de la Biblia es muy importante. Por otro lado, también los relatos, ¿verdad? Como ya hemos hablado, y creo que Agus también lo mencionabas, a veces decirle a estas mujeres, no, pero ese versículo no quiere decir exactamente esto, lo de la cabeza no quiere decir autoridad, sino quiere decir origen, a veces puede provocar animadversión, ¿no? Entonces, por eso yo creo que es importantísimo como hacer una pedagogía muy contextual, ¿verdad? De acuerdo al grupo con el que estemos trabajando. A veces entramos con mujeres que ya tienen muchas inquietudes feministas sin llamarse feministas. Entonces ahí le podemos entrar con cosas más puntuales como esto de la cabeza, que dice Pablo, ¿no? O los textos paulinos. Pero a veces hay muchas mujeres que no les toquen la Biblia. Entonces ahí hay que empezar pues, como por otro lado, ¿no? Como por el tema del amor al prójimo, ¿qué significa? ¿No? Entonces, yo creo que hay como varias pistas bíblico-teológicas feministas que podemos utilizar. Hay herramientas, hay textos que podemos leer como para intentarlo. Por ejemplo, ahora la red Tepali vamos a lanzar un laboratorio teológico feminista que tiene que ver con formar formadoras en teologías feministas, ¿verdad? Tratar de capacitar a mujeres que trabajan con mujeres y enseñar teologías feministas desde diferentes ámbitos. Entonces, son cositas que podemos empezar a hacer. Y por ejemplo, en la Argentina hay compañeras tan amadas que probablemente las conozcas, como Claudia Florentín Mayer, como Cristina Conti, ¿verdad? Como Gabriela Merayo y Catalina Arias, y como muchas otras que están haciendo una pastoral feminista, una teología feminista tremenda desde hace muchos años. Entonces, yo creo que también es muy importante eso, porque creo que Agus nos ha pasado a muchas que somos creyentes feministas, que de pronto decimos estoy sola, ¿no? Soy el jamón del sándwich, o sea, ¿qué onda? Porque ni aquí ni allá, ¿no? Soy la bruja de aquí y soy la sospechosa de las académicas y las feministas. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Bueno, es que sí hay, pero justo hemos estado un poco desarticuladas todas. Entonces, para que sepas que no estás sola, ¿verdad? Hay compañeras ahí con las que puedes participar también. Muchísimas gracias. Bueno, Eunice pidió la palabra, le damos la palabra a Eunice de último y pues bueno, ya terminamos este espacio. Sí, solo para cerrar, creo que aportando a lo que menciona Priscila, es reconocer la palabra como inspiración de Dios, ¿no? Entonces, creo que esa es una gran diferencia cuando uno lee el texto bíblico. Cuando uno habla de inspiración es que es una inspiración constante, ¿no? Es palabra inspirada por Dios. Y eso hace mucho dentro de la teología para justamente salir de esta literalidad del texto bíblico y reconocer también que los grupos de mujeres no es que, como mencionaba creo antes, no es que tengan que darse cuenta.
sino es que cada mujer y cada agrupación va a tener su proceso de reconocer qué imaginario de Dios también va a ir construyendo, ¿no? Entonces es importante, creo, Agus, que puedas ahí trabajar mucho con paciencia, con amor, con esa sororidad que creo que las feministas siempre aglutinamos, aunque estemos en el medio de todo lo sospechoso, ¿no? Para, como mencionaba Priscila, ¿no? Entonces, creo que ahí es eso, ¿no? Siempre acogernos y reconocer que hay otros, otros medios, otras pedagogías, otras formas de comunicar también la fe que están disponibles, y que si ese es tu anhelo, ese es tu deseo, que no lo claudiques también, que sigas adelante. Muchísimas gracias. Bueno, realmente les agradezco muchísimo por este espacio, gracias por las experiencias, gracias Agus por tu experiencia, gracias por esas herramientas que nos están brindando desde los mensajes. Realmente estamos muy agradecidos por compartir con ustedes, por ese conocimiento que realmente sé que ha tocado vidas en este momento. Y bueno, lastimosamente por tiempo no nos podemos extender más, tenemos que hacer otro espacio, así como dijo Priscila, esto realmente se quedó muy cortico. Sé que hay mucho por comentar, sé que hay mucho por hablar, esperemos que este espacio se pueda repetir, estaremos avisando si se puede. Y bueno, qué rico volverlas a tener por aquí. Muchísimas gracias, gracias por su tiempo, gracias por este espacio, y bueno, esperemos volvernos a ver en otro momento. Que estén muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Que estén muy bien. Adiós, gracias. Gracias, Cristina, gracias, Eunice, gracias, Priscila. Un abrazo para Gracias a ustedes. ti, Adolfo. Abrazo. Abrazos. Cuídate, Adolfo, adiós. Abrazos, Susi, abrazos, Leslie. Gracias, Gracias a todas. Yo quiero saber dónde se puede comprar el libro de Melanie Cruz, si solo es en México o en otro lugar. Me parece, no sé, librería virtual CUPSA, a lo mejor y mandan, tal Ok. vez. Gracias. Sí, bye. Que estén muy Bye bien. bye. Bye. Gracias a Perspectivas también y a la conductora excelente. Muchas gracias. Chao, chao.